¿Cuántas veces escuchaste que el tango nació bailado entre hombres? Como si los orígenes del tango dependieran, primero y principal, de la danza y segundo, de que un par de tipos se hayan abrazado a bailar. Yo soy Cata Cabana, esto es Género Tango y hoy vamos a derribar otro mito de la historia del tango. Hay una máxima que dice, miente, 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 que algo quedará, como que por repetición, porque cada vez que lo repetís y cada vez que lo contás, en algún lugar de algún cerebro se graba y entonces eso se repite. Cuando repetimos sin cuestionar, así como loritos, generamos un mito. El mito, por ejemplo, en esta oportunidad es que el tango nació bailado entre hombres. ¿Y cómo van a sostener este mito en los libros de historia del tango? Y lo van a sostener a partir de fotos, porque para poder sostener cualquier tipo de mito necesitamos una prueba física que lo sostenga. Y entonces, hasta el hartazgo, vamos a ver fotos de tipos abrazados bailando tango. ¿Que estaban bailando tango? No lo sabemos. Solamente hay un titular que te dice, bueno, están bailando tango, asumimos que están bailando, vamos a creer que están bailando tango. Pero eso no implica que sean los únicos que bailaban tango, porque además esas revistas antiguas que nos muestran hombres bailando no dicen en ningún lugar que las mujeres no bailaban. Porque hete aquí que en esas revistas hay fotos de mujeres bailando también. Pero alguien en algún momento, cuando empezaron a escribir la historia del tango, decide hacer este recorte y entonces te muestran solo la foto de los hombres. Pero no solo esto, sino que te dicen que el tango nació bailado entre hombres y hay que empezar a justificar. Entonces, primero y principal, te van a decir que no había suficientes mujeres en Buenos Aires. Como que no había muchas mujeres, o sea, o no alcanzaban las mujeres que había en Buenos Aires para bailar con la cantidad de hombres. Y acá necesitamos hacer como una división y pensarlo un ratito, porque sí es cierto que llegaron muchos hombres solos, inmigrantes a Buenos Aires, pero también es cierto que Buenos Aires no estaba despoblada, estaba llena de gente, y entre toda la gente que había en Buenos Aires, había mujeres. Entonces, había mujeres suficientes para bailar tango. Como ahí se les cae el mito, te van a tirar otra. Las mujeres no tenían permitido bailar tango porque era un baile inmoral. Ya dijimos que esto no es cierto, el tango no era un baile inmoral. Entonces te van a decir, por ejemplo, que los tipos practicaban entre ellos, así después podían ir al prostíbulo a bailar con las mujeres, porque las mujeres que bailaban tango, porque era un baile inmoral, bailaban en el prostíbulo. Sí. Es cierto, en Buenos Aires hay mucho lugar prostibulario a principios del siglo XX, hay muchos espacios donde se escucha tango en lugares prostibularios, pero vete aquí, que también se escucha tango en los salones del centro al mismo tiempo. Entonces puede ser que los hombres practicasen entre sí para hacer algún tipo de paso o de acrobacia o de situación en el baile, pero también es cierto que el tango en ese momento era mucho más simple del tango que conocemos ahora. Esta cosa de tirar boleos y cosas y giros y hacerse los locos en la pista, en aquel momento no pasaba. Es más, si nos vamos a los manuales de cómo se baila un tango en ese momento, era recontra sencillito. Era un baile enlazado, donde había algún que otro girito, había algún que otra cosita, pero era muy simple, no había cosas complicadas o pasos difíciles de aprender. Entonces, tampoco es que había que estar practicando tanto para ir a bailar después al prostíbulo. Esas son cuestiones simbólicas que hay que pensarlas desde otro punto de vista o desde otra cosa. O sea, ¿qué es lo que se practicaba para después ir al prostíbulo? ¿Realmente el baile? Y vamos a hacer una aclaración. La gente que iba a los prostíbulos iba con las moneditas contadas. O sea que van a ir justamente a hacer lo que tienen que hacer, porque no van a estar pagando lo que tienen que hacer y el tiempo del baile. El tiempo del baile o lo que tenían que hacer. Las dos cosas no. Así que esto también es como una invención que se hace a partir de Hollywood y las imágenes que nos llegan, como que los hombres pueden ir al prostíbulo y pasarse todo el día en el prostíbulo, de repente ahí bailando y pasando el día. Y no era así, porque esto es un comercio, se paga por un servicio y el tipo que iba a este tipo de lugares no necesariamente le sobraba la plata para estar pagando un bailecito. Iban a lo que tenían que ir. Así que al que le alcanzaban las moneditas para bailar un poquito más, tal vez estamos hablando de casas de citas o prostíbulos un poquito más chetos. O sea que hasta acá no podemos decir que el tango nació bailado entre hombres, porque es como, ¿y en qué momento entra la mujer entonces?
¿En qué momento agarra una medio loca y dice, yo también voy a bailar? Yo también pinto que voy a bailar. Porque ahí entran estas palabras como las pioneras, las que se animaron a ocupar espacios, las que quisieron estar en un lugar de hombres. Pero el tango no era un lugar de hombres, era un espacio de vinculación, donde se bailaba tango, porque es lo que había para bailar. Porque además, si lo pensamos un poquito, es como incluso una consecuencia de los bailes enlazados que había en aquel entonces. Porque a principios del siglo XX el tango no es el abrazo, el mar de abrazos y la mar en coche que enseñamos ahora. A principios del siglo XX era un baile más que había entre los estilos, los valsecitos criollos y alguno que otro más. Entonces, nada, sonaban a full, eran un hitazo, eran un éxito y se bailaban entre todos, porque al final de cuentas era algo social. Siempre tenemos que pensar un poquito más allá de nuestro ombligo tanguero. Siempre tenemos que pensar un poquito más allá. O sea, tenemos que pensar qué pasaba socialmente en Buenos Aires, tenemos que pensar qué pasaba económicamente, políticamente, en aquel entonces, en ese momento de esa Buenos Aires de principios del siglo XX. Y la realidad es que esa Buenos Aires era una ciudad que era como un viaje de egresados, estaba llena de inmigrantes muy jóvenes, sin padres, sin un control, sin nada por el estilo. Y esto no hace que la ciudad sea un espacio de tango inmoral, para nada. Cambiado. O sea, yo sé que esto es como que el marketing de lo marginal y el marketing de lo sensual vende muchísimo más que lo que podemos llegar a construir desde la realidad del tango. Pero no nació bailado entre hombres. Es más, las fotos que tenemos son de trabajadores, son de obreros, por ejemplo, que incluso hay que entender el baile como un momento de celebración, de festejo, o sea, que se abrazaban, se agarraban así y se ponían para la foto y se divertían bailando juntos. Ni siquiera hay que pensarlo como un tema de roles o de género o incluso una cuestión sexualizada, porque después se empieza a explicar desde ese lugar, como que si bailar entre hombres en una época estaba mal visto. O sea, estamos hablando de la década de los 70, de los 80, o sea, dos hombres juntos estaban mal vistos. Entonces empezaron a decir que no estaban bailando juntos, estaban practicando para después ir a hacer la chanchada al prostíbulo. Como justificando una cuestión sexualizada, como invalidando la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se encuentren a bailar simplemente porque les divierte bailar. O sea, más allá de la cuestión sexual. Como sacar un poco el peso sexual de la danza y explicarlo como algo social. Si al final de cuentas, cuando vamos al boliche, las nenas están con las nenas y los nenes están con los nenes. ¿Qué diferencia puede haber con el tango? Ahora, esto también iría en contra de toda la estereotipización que se hace del tango, ¿no? Porque tenemos a la mujer con los tacos, la pollera, el hombre bien macho, fuerte, que viene y saca a bailar, pero todo eso son construcciones post década del 70. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar un hecho histórico, nos tenemos que parar en el momento del hecho histórico, es decir, principios del siglo XX. En aquel momento, ¿estaba mal visto que dos tipos bailen juntos? No. ¿Estaba mal visto que dos mujeres bailen juntas? No. No hay ninguna referencia que diga que esto estaba mal. ¿Sí? Se va a empezar a hablar de un baile de hombre y de mujer muchísimo tiempo después, cuando se empiece a hablar justamente del mito del tango bailado entre hombres. Entonces,